Buenas noches, licenciado. Buenas noches, gusto saludarles. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, jóvenes, vamos a empezar nuestra clase. Primer tema, el día de hoy. Primero, ojalá que no tengamos problema porque lo que vivimos el día, martes, ¿no? Donde no se pudo, no se logró pues que todos ingresaran a la página, a la plataforma, porque hubo problemas. Entonces se habló y espero en Dios que se haya corregido esto. Ahorita ya hay 163, según veo, 165 por ahí conectados, ampliados, ¿no? Mis disculpas a los compañeros que no lograron ingresar el día martes, ¿no? Fue un asunto, no está fuera de mi alcance, ¿no? Esto del sistema ya de nuestra facultad. Bueno, dicho esto, jóvenes, y también no se preocupen los que no estuvieron presentes porque lo que hablamos el martes fueron cuestiones generales, ¿no? Como notas introductorias de este curso, el derecho procesal administrativo. Martes y jueves, etcétera, con base en un programa establecido para el efecto, y que ese programa yo les pido favor que bajaran ustedes, si lograran, si no, me avisan y yo les puedo enviar en Classroom, donde vamos a trabajar siempre, ¿va? Nuestra plataforma es Google Meet y Classroom es el espacio donde mandamos algún informe, algún documento. Y dicho esto, es que hoy ya lograron ver y bajar con la impresión respectiva de dos documentitos. Uno, un documento que se refiere, documento de apoyo, ¿no? Que se refiere a nociones especiales del derecho procesal administrativo. Como concepto, pues, que se entiende por el derecho procesal administrativo. Luego, el objeto del derecho procesal administrativo y su finalidad, ¿no? Eso se refiere al primer documento, que servirá de sustento de hoy en adelante. Es parte de del programa, pues. Bueno, jóvenes, y a la par de ello, también yo envié a ustedes hoy una hoja por ahí, tamaño oficio, que lleva un esquema, ¿no? Dos cuadritos por ahí. Esto lo van a tener presente, tal vez hoy no nos da tiempo, pero para el día martes, porque para ese momento van a saber por qué nos sirven estos documentos, y así voy a hacer constantemente con ustedes. ¿Estamos? Muy bien. En ese sentido, entrando de lleno, podríamos decir en qué consiste el derecho procesal administrativo. Este tema, como disciplina, es reciente, jóvenes, es muy nuevo, pues, en el sistema jurídico de Guatemala. Quedémonos en Guatemala. Surge en virtud de llevar a cabo el control jurisdiccional de la actividad o funciones que realiza el Poder Ejecutivo. En los estados de derecho, o estados de moderno, le llaman otro, ¿no? Se da porque existe la división de poderes, ¿verdad? Usted eso ya lo sabe, está el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Cada poder que es la que le da base a la integración del poder estatal. Bueno, cada organismo entonces realiza una función. La función ejecutiva es la que nos corresponde a nosotros en este momento. Es una función administrativa, es cierto, pero jóvenes, administrativa ¿por qué? Esa función conlleva características especiales de que la función debe ser rápido, ágil y gratuito, etc. Nos han dicho en derecho administrativo, ¿va? No características. Claro, pero debe tener
una formalidad, un camino, podríamos decir, ¿verdad?, que es el procedimiento administrativo, lógico, legal, para desarrollar el derecho fundamental de petición. Petición dirigida a cualquier entidad de la administración pública. ¿Para qué? Autorice la función de un derecho. Porque como ciudadanos, como particulares o administrados, tenemos todo el derecho de solicitar a que se nos autorice, pues, la función o el ejercicio de derecho, porque estamos en capacidad. Tengo capacidad de goce, de ejercicio, además del goce, ¿no? Bueno, para poner en práctica una actividad. ¿Cuáles? Una función educativa, crear una universidad privada, crear colegios privados, crear hospitales privados, ¿no?, crear líneas aéreas, transporte aéreo, ¿no?, transporte terrestre, por ejemplo, ¿no? Bueno, cualquier función que necesite el ciudadano como sujeto de derecho debe ser realizado dentro de la legalidad. Y esa legalidad conlleva entonces formalidades de actuación. El sujeto de derecho dirige su petición ante el órgano correspondiente, ¿no? Ese órgano administrativo que corresponde tiene la obligación de conocer el trámite, tramitar el trámite y resolver la petición, ¿no? Tiempo y espacio. La Constitución política establece, no me recuerdo yo si ustedes dieron su aporte en la noche anterior, el derecho de petición, jóvenes, ¿en qué ley está consagrado o establecido? Constitución Política de la República, artículo 28. Perfecto, Gloria Mercedes, ahí está. Y creo que vale la pena dar lectura. Gloria, ¿usted tiene la Constitución ahí? ¿Puede dar lectura? Le voy a agradecer mucho. Y lo demás... Con mucho gusto. Gracias. Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas, los expedientes que se originen en reparos o ajustes o cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Muchas gracias. Aspectos fundamentales que recoger en esta norma. Primero, la petición es amplia. Puede ser dirigida en materia legislativa, en materia judicial, pero en materia administrativa, escucharon bien la lectura que hizo Gloria y dice que en materia administrativa, en primer lugar, puede ser dirigida la petición en forma individual o colectiva, ¿no? Una sociedad anónima por allá, o un grupo de comunitarios, o un grupo de ciudadanos vecinos pueden dirigir a que se lleve servicio de agua potable, por ejemplo, construcción de drenaje, alcantarillado, todo esto, ¿no? O de manera colectiva puede dirigirse. Y en materia administrativa, esa petición debe ser conocido y tramitado y resuelto en el plazo de 30 días. Allí hay tiempo legal, constitucional, o de 30 días, ¿no? Si no se resuelve en 30 días, pues el órgano administrativo será objeto de impugnaciones, ¿verdad? Y de acciones de carácter constitucional. Pues ahí estamos. El derecho de petición, entonces, se dirige ante la administración pública. ¿Por qué? Porque la administración pública como órgano, como organismo ejecutivo. Al decir ejecutivo, jóvenes, en primer lugar, es el organismo ejecutivo. Pero en la realidad, vamos a llegar en su momento, la realidad guatemalteca, hay otras entidades, ¿no? Dice el Estado y sus instituciones, o el Ejecutivo y sus instituciones. USAC, municipalidad, INGUAT, etcétera, ¿no? Bueno, pues todos estos jóvenes, la función que realizan ellos
En el primer caso, si no resuelve en el plazo de 30 días, hay violación de derecho constitucional, ¿no? Este derecho constitucional se puede superar, porque si no hay pronunciamiento del órgano administrativo después de los 30 días, surge una institución, no sé si hablamos con ustedes, que en derecho administrativo uno nos enseña, nos menciona, que institución aparece frente a la no resolución en el plazo de 30 días el derecho de petición. El silencio administrativo. Perfecto, Gloria Mercedes. El silencio administrativo, ¿no? Tema de derecho administrativo 1. Y nos dijeron, el silencio administrativo tiene efectos positivo o negativo. Pues aquí quedémonos con el efecto negativo, porque niega el ejercicio del derecho, negó el ejercicio del derecho de petición. Por lo tanto, acá el resultado, en primer lugar, si hay resultado en los 30 días, si hay mucha suerte, ¿verdad? Ustedes en la administración pública, cómo trabajan. Si hay suerte, pues 30 días se resolvió el término, es el término legal, constitucional, para emitir el resultado. Notifican una resolución, por ejemplo, como este legajo de papeles. Notifican la resolución, sí, pero no se autoriza el derecho de petición. Por ejemplo, alguien solicitó por ahí la autorización de un derecho, ¿no?, de prestar servicio de transporte terrestre, ¿no? Solicitó ante el órgano administrativo correspondiente, que sería Dirección General de Transporte, ¿verdad?, del Ministerio de Comunicaciones, etcétera, y no hubo resultado positivo. Por lo tanto, el ciudadano, con base a la ley, podrá impugnar también esa resolución negativa. Le asiste el derecho a través de los medios de impugnación, que son los recursos administrativos. Aplicaríamos la ley de lo contencioso, ¿no?, que ustedes ya saben cuáles son los recursos. Bueno, y este recurso administrativo también se planteó, se tramitó y se resolvió en el plazo legal establecido en la ley de lo contencioso, pero que lamentablemente resulta negativo. Ahí hay que controlar judicialmente el contenido de esa función, ¿verdad? Como es negativo y el sujeto de derecho, ¿ya?, la persona que solicita la autorización del transporte terrestre, puede recurrir entonces a la vía judicial. ¿Para qué? El órgano jurisdiccional correspondiente de lo contencioso administrativo controle, ¿no?, examine la violación de derecho que se manifiesta en la demanda. Entonces, acá se establece en el documentito que yo les mandé, por ahí está, el control jurisdiccional. Esa es la necesidad. Hay que controlar judicialmente el contenido negativo de una función administrativa, de un acto o resolución administrativa desfavorable, ¿no? Hasta en ese momento, entonces, jóvenes, es que se plantea la demanda. Ahí es donde encaja el establecimiento legal que el derecho procesal administrativo aparecerá, se hará uso, ¿no?, con formalidades, con un debido proceso, con mecanismos, con medios establecidos en la ley. Es decir, una demanda, medios de pruebas, tenemos que esperar día y hora para la vista, auto para mejor fallar y sentencia, va. Ya hablaríamos ya instituciones procesales. Esa es como que la parte final que corresponde en el derecho procesal administrativo para controlar el contenido negativo de la función ejecutiva o administrativa. Esa es la razón de ser del derecho procesal administrativo. Jóvenes, esto es nuevo o reciente. Para nosotros, con anterioridad, si bien existía, pero esto era infuncional. También el órgano jurisdiccional competente para desarrollar los procesos del derecho procesal administrativo lo encontramos establecido
desde la Constitución Política. Vuelvo a pedir favor, lean el artículo 221 de la Constitución Política, de lo que estamos manifestando. El 221 de la Constitución Política, que nos dice que indica esta parte. ¿Alguien puede dar lectura? Contencioso administrativo. Muy bien, César. Sí. Su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir, ¿sigo? Sí, continúa, por favor. Ok. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud de recursos. Contra resoluciones y autos que pongan fin al proceso puede interponerse el recurso de casación. Muchas gracias, César Franz. Manuel, qué bonito. Qué bueno. Muchas gracias, César. 3 cositas vamos a extraer acá, aunque nos lleve tiempo. En primer lugar, jóvenes, si escucharon con la lectura, y en el epígrafe del artículo 221 consigna una palabra, tribunal, un término singular, tribunal de lo contencioso administrativo. Esto vale la pena indicar. Muy bien. Ese es el órgano jurisdiccional establecido en nuestra Constitución de 1985, vigente en 1986. En ese momento, jóvenes, es que existía, si bien es cierto que existía órgano jurisdiccional para controlar la función ejecutiva o administrativa, pero también es cierto que era un solo tribunal. Por eso le llama en singular, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Sí? Pero por nuestra Constitución Política es desarrollada, así le llaman, democrática y desarrollada, amplia. Y estableció, pudiéramos decir, muchas materias, en educación, en salud, en trabajo, varias funciones que le corresponde al organismo ejecutivo, porque función de servicio, ¿ya? De prestar servicio, de satisfacer necesidades de la sociedad. Perfecto. Pero hay, jóvenes, materias o temas que hasta el día de hoy no se han cumplido. 2. Con el intento del golpe de Estado allá por 1993, ustedes han leído la historia política de Guatemala, ¿va? Que se logró, señores, no se dio el golpe de Estado, pero se reformó la Constitución Política, donde de plano los constitucionalistas en su momento fueron de criterio amplio, ¿no? y de buena fe, pero con la actitud de las personas que reciben el poder político, pues lograron interpretar la norma a su favor y aplicar a su favor, el golpe de Estado. ¿Pero qué? Los juristas, miembros de la Corte Constitucional de entonces, lograron interpretar de manera técnica o científica el derecho constitucional y mantuvieron la vigencia de la Constitución. Eso sí, con una reforma. Lograron reformar ciertos artículos donde sí se podía reformar. Normas constitucionales que se podían reformar y se reformaron. Por lo tanto, funciones del Ejecutivo, funciones del organismo judicial o funciones del Congreso de la República se mejoraron en cierta medida. En función ejecutiva, hay un tema, aquí particularizo yo nada más, y hay muchos. La función del Estado de recaudar tributos, o sea, los impuestos. Con anterioridad se hacía,
a través de finanzas públicas, rentas internas. Pero por el desarrollo de las necesidades del país y también los acuerdos de paz de aquel momento, también obligaron a que el Ejecutivo, jóvenes, especialmente, prestara los servicios públicos esenciales para la sociedad de manera amplia. De manera amplia. En ese sentido, pero el Estado necesita de plata, perdóneme usted la expresión, necesitaba de recursos financieros para financiar los servicios públicos, educación, en salud, etcétera, los servicios esenciales. Pues se transformó, se modificó el ente administrativo encargado o responsable de recaudar el tributo y se crea la Superintendencia de Administración Tributaria. Allá por 1996, 97, por ahí se creó la SAT, así simplificando. Pues aquí, con esta función, se hizo más efectivo o más técnica, si ustedes quieren, ¿verdad? Más funcional, el cobro de los tributos. Se crearon medios, mecanismos, etcétera. En ese sentido, pues, surge un conflicto jurídico, ¿no? Afectar derechos de las personas que con anterioridad tal vez no pagaban impuestos, ¿no? Los grandes empresarios, terratenientes, casatenentes, comerciantes, etcétera, ¿no? Tenían que pagar efectivamente los impuestos que les corresponden. Y para ello, la SAT hizo efectiva su función. Y surgen, jóvenes, la necesidad de controlar legalmente esa función, porque los sujetos de derecho, como ciudadanos, se consideraban afectados, ¿no? Mucho. Y por lo tanto, impugnaban. Empezaron a impugnar, a aplicar, pudiéramos decir, para entender un poco mejor, de manera excesiva, los recursos administrativos en materia tributaria. Porque el Código Tributario señala los recursos, ¿no? Y procedimientos, etcétera, ¿no? Y el contencioso administrativo. Entonces aparece en la práctica demandas. En primer lugar, recursos, ¿no? Administrativos, revocatoria y reposición. Hoy día ya no existe reposición porque han habido modificaciones. Entonces, hoy es el recurso revocatorio, es el que se tramita, etcétera, ¿no? Porque la resolución aquella de petición, de no cobrar multa, de no sancionar, etcétera, ¿no? Y no prosperó. Entonces, viene, se impugna a través de los medios de impugnación el recurso. El recurso administrativo se analiza, se desarrolla y se resuelve también sin lugar, ¿verdad? O sea, afectando el derecho del contribuyente. En ese momento el contribuyente también apareció en el ámbito judicial. Lo que estoy diciendo es una realidad, ¿verdad? En la práctica. Aparecen entonces demandas judiciales en materia tributaria, porque las SAT, etcétera. Y existía una sola sala, un solo tribunal de lo contencioso administrativo. La Corte Suprema de Justicia, como autoridad suprema del organismo judicial, con base en sus facultades legales, dispone crear otros órganos jurisdiccionales. Como el tribunal existente la palabra tribunal dice tres, ¿verdad? Era una sala, pero contencioso administrativo, integrado por 3 jueces. Pero una sola sala, un solo tribunal, no daba abasto para conocer todos los recursos administrativos, y especialmente en materia tributaria. Entonces, lo que hizo la Corte Suprema de Justicia es, con base a su facultad, creó otras salas, lo contencioso administrativo. Y así, con el transcurso del tiempo, fue creando sala segunda, sala tercera, sala cuarta, sala quinta, y hasta hoy día, sala sexta. ¿Sí? Hay 6 salas, órganos colegiados, para conocer de lo contencioso administrativo. Distribuido, ¿sí? Perdón, levanté mi mano, pero antes de que nos cambiemos de tema, usted dijo que el recurso de reposición ya no existe, pero yo tengo entendido que solo es en materia de trabajo y materia tributaria donde no cabe este recurso porque ellos tienen su propio procedimiento. En lo demás administrativo sí cabe este recurso. Sí, exactamente. Yo estoy hablando, mencioné así, y cabal, Gloria, esto lo vamos a discutir en su momento, porque va a haber una etapa de discutir
o analizar ley por ley. Vamos a analizar todas las leyes que contienen su propio recurso administrativo, ¿sí? O sea que, muchas gracias, la verdad, esta observación. En materia tributaria, decía, solo hoy día existe revocatoria, porque así establece su norma, su ley. Muy bien, entonces, jóvenes, lo que yo decía, en el transcurso del tiempo, y con base en las facultades legales, es que se fueron creando otros órganos colegiados en materia del contencioso administrativo. En tal sentido, hoy día hay 6 salas. O sea, ese concepto tribunal contencioso administrativo y el artículo 221 se integran, así se entiende ahora, se integra con 6 salas. Tribunal de lo contencioso administrativo se integra con 6 salas de lo contencioso administrativo. Ahí solo dejo aquí señalado, hay 2 salas para conocer de los recursos, de los contenciosos administrativos en materia general. Así, materia general. Si hay duda, me pregunta. Y 4 salas, imagínense, para conocer de lo contencioso administrativo tributario. Pero eso es allá, en el organismo judicial. Significa, jóvenes, que en el sistema jurídico guatemalteco hay órganos jurisdiccionales competentes para conocer de lo contencioso administrativo, para desarrollar el derecho procesal administrativo. Hay un orden formal, hay un debido proceso, hay una formalidad para plantear la demanda, ya estamos hablando de demanda, requisitos de la demanda, hay notificaciones, hay excepciones, hay medios de pruebas, hay diligencias de pruebas, hay, qué sé yo, auto para mejor fallar y sentencia. Sí, un debido proceso inicia con demanda, termina con sentencia. Cuando se leyó el artículo 221, el último párrafo, contra las resoluciones de autos, por ahí tienen más, que pongan fin el proceso, se refiere al proceso de lo contencioso administrativo, puede interponerse el recurso de casación. O sea, esa sentencia que yo decía en el debido proceso puede estar en el mismo sentido, ¿no? Salgamos de lo tributario, tomemos para más facilidad la interpretación en materia de transporte. Aquel señor que pidió allá, se tramitó y se resolvió desfavorablemente. Luego, como hay medios de impugnación para revisar esa resolución, se planteó recurso revocatorio. El recurso revocatorio, en ese sentido, también se tramitó en un procedimiento administrativo y se resuelve. Es el resultado del recurso. Pero que dicho recurso, son suposiciones, por supuesto. Dicho recurso sigue siendo desfavorable, ¿sí? Declara sin lugar el recurso. O sea, no autorizar la línea de transporte. Hasta ahí, el señor X plantea la demanda en contra del órgano administrativo que corresponde, que sería el Ministerio de Comunicaciones, ¿no? Hasta ahí, el derecho procesal administrativo viene entonces a controlar judicialmente esa función, ¿verdad?, ejecutiva del Ministerio de Comunicaciones. Esa es la razón de ser del derecho procesal administrativo en Guatemala. De manera que el derecho procesal administrativo constituye entonces una forma legal y de carácter operativo para desarrollar los mecanismos de control jurisdiccional. ¿Y cuáles serían los mecanismos? La demanda, ¿va?, medios de pruebas, diligencias de pruebas, etcétera, todo el desarrollo de todas las actividades que conlleva una demanda de este tipo para terminar con la sentencia. Ahí se está controlando judicialmente la función administrativa que realiza el organismo ejecutivo. Nuestro derecho, en ese sentido, procesal administrativo, por lo tanto, se caracteriza, señores, de esta manera. Que para desarrollar efectivamente el derecho procesal administrativo, que se refiere control jurisdiccional en el ámbito del organismo judicial, esa función administrativa, para llegar a ese momento hay una actividad previa, ¿no?, de control también, de control legal de la función administrativa. Es decir, nos vamos a servir del mismo ejemplo.
El señor transportista pidió el derecho de petición, ¿va? Como fue resuelto desfavorablemente, y viene y hay un control acá de carácter legal, ¿va? De esa función. ¿Por qué se resolvió mi petición desfavorablemente? Porque no acompañé medios de prueba, alguna justificación técnica, de mecánica, ¿verdad? Y capacidad, de calidad de transporte, por ejemplo, ¿no? Por eso es que se me resolvió desfavorablemente. Pero yo presenté todo, ¿va? Y ahí es la función de nosotros, ¿va? Abogados, conocedores del derecho, podemos orientar. Somos los que tenemos que hacer todo esto y por eso estamos estudiando, ¿va? Entonces, el señor X le pregunta al abogado, dice, mire, ¿qué puedo hacer, licenciado? Yo quiero trabajar, ¿verdad? Tengo mis recursos y quiero seguir trabajando, ¿no? Además de necesidad. Pues venga, y según la ley de lo contencioso administrativo, la resolución es favorable, y yo tengo que plantearle, si yo dirijo su asunto, un recurso de revocatoria. Tomo la ley de lo contencioso administrativo, tendré que ver, ¿va? En qué plazo tengo que presentar, en qué forma, ante quién, etcétera, ¿no? Es uno, el que estudia derecho, que sabe derecho, puede hacer este tipo de trabajo. Por lo tanto, jóvenes, ese uso que se hace del recurso administrativo X, definitivamente se está controlando, ¿va? En forma legal la función esta, la petición desfavorable. Lo voy a controlar, que me digan por qué, por medio del recurso administrativo, ¿va? Este es un control legal y que podríamos decir interno. ¿Por qué? Es que se está desarrollando ese control legal en el ámbito administrativo, ¿va? Todavía en el ámbito administrativo. Con el recurso administrativo desarrollado y resuelto, es que se agota la vía administrativa que nos dice la ley. Hasta ahí, si es desfavorable, yo inicio mi derecho procesal administrativo propiamente. ¿Por qué? Porque voy a plantear la demanda. Vamos a iniciar un proceso judicial, ¿verdad? En materia administrativa. Esta característica se da en nuestro sistema jurídico, ¿no? Que para desarrollar efectivamente el derecho procesal administrativo hay que agotar previamente, en la vía administrativa, toda una serie de actividades. Es decir, tramitar recursos administrativos. Un compañero me dijo hoy y aceptaba, como quien dice, limpiar la vía administrativa. Limpiar la vía administrativa, ¿va? Favorable o desfavorable. Pues si es desfavorable, entonces hasta ahí se inicia el derecho, el mero derecho procesal administrativo. Ya hacemos uso de la ley de carácter procesal, ¿no? Pues está la ley de lo contencioso, apoyado con el Código Procesal Civil y Mercantil, y la ley del organismo judicial, porque se está trabajando ante autoridades judiciales, ámbito judicial, y allá hay formalidades, ¿ya? Hay requisitos que cumplir, pues definitivamente tenemos que desarrollar el debido proceso. ¿Estamos, jóvenes? O sea que aquí, para aplicar efectivamente la vía administrativa, cumplir con la vía administrativa, traigo acá a colación o la necesidad de mencionar una garantía constitucional. Fíjense ustedes, si no resolvió, en primer lugar, si no se resolvió en el plazo de 30 días, hay silencio administrativo, ¿no? Con efecto negativo. Esa es otra posibilidad. El sujeto, la persona, llega con usted, le dice licenciado o licenciado, dice que ya pasaron los 30 días o 60 días, qué sé yo, y no hay resolución, no me han notificado. Y usted, conocedor del derecho administrativo, maneja las leyes relacionadas con este derecho, pues pensará, aquí hay silencio administrativo, pero eso hay que interrumpirlo porque afecta el derecho a mi cliente, al ciudadano. Bueno, está la ley de amparo, ¿no? Como garantía constitucional. Aquí cabe amparo. ¿Cómo planteo y ante quién, en qué tiempo debo presentar el amparo? ¿En qué consiste el amparo, no? En primer lugar, sabemos que es una garantía constitucional que consiste en defender el derecho de petición en este caso. Muy bien. ¿Hay una ley? Sí, hay una ley específica. Por lo tanto, jóvenes,
ahí, a la par del artículo 28, ustedes pueden anotar, por favor, y si tienen la ley a la vista, vean, es el artículo 10. Artículo 10, incisos E y F de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Así se llama la ley. Esta ley es una ley constitucional, eso ustedes ya saben, ¿verdad? Tiene categoría constitucional. Por eso es que lo que hace esta ley es que desarrolla de manera efectiva, ¿verdad? Una garantía que se llama amparo. Se plantea ante tribunales especiales y llega a discutirse ante la Corte de Constitucionalidad. En su momento vamos a hablar de eso. Por eso decía yo, no sé si les dije a ustedes la noche anterior que en materia tributaria, perdón, el amparo en materia administrativa es necesario conocer en este curso, porque no está establecido el programa, les dije, pero es necesario, por esta razón. Cuando sean asesores jurídicos, cuando sean funcionarios, deben saber esto, ¿no? Si no resolvemos en 30 días, como dice la Constitución Política, señores, vamos a ser objetos de un amparo. Si el amparo no prospera a nuestro favor, hay sanción pecuniaria, ¿no? Qué pena, a un ministro, a un gerente, qué sé yo, a un director, le sancionen, ¿no? 2.000, no sé cuántos miles de quetzales como una sanción pecuniaria, ¿no? Bueno, entonces, eso no hay que dar lugar y hay que resolverlo. Y si aparece, pues definitivamente nosotros como sujetos de derecho y como abogados litigantes posiblemente, pues hagamos uso de esta garantía. Planteo por escrito el memorial de demanda del amparo y bueno, ya será en su momento cuando vamos a desarrollar un tema parecido. O sea, jóvenes, para agotar la vía administrativa hay que hacer uso hasta con el amparo, ¿verdad? Concluimos ahí. ¿Por qué? Porque la petición no se resolvió. O bien el recurso administrativo X no se resolvió, porque hay plazo, pues, 30 días. Si no se resolvió en ese plazo, pues hay silencio administrativo y hay que contar. Porque otra cosa, para iniciar una demanda en materia de lo contencioso administrativo, los jueces como magistrados exigen, eso es un criterio en nuestro sistema, exigen que el recurso administrativo sea resuelto efectivamente, que esté notificado, pues, ya. La cédula de la notificación debe ser acompañada como medios de prueba para el demandante, o el actor, perdón, el demandante como actor, como medios de prueba para mencionar al juez o indicar al juez, señor juez, planteo la demanda porque me fue notificado la resolución efectivamente. Bueno, y si no hay resolución, porque dice que hubo silencio administrativo, la sala o los jueces no dan trámite porque por el simple hecho de que hubo silencio administrativo. Porque la misma ley lo dice, ¿no? El artículo 10 de la ley de amparo dice que cuando no se resuelve en el plazo legal, objeto de amparo. Cuando hay requisitos ilegales para el peticionario, objeto de amparo. ¿Ya? En el artículo 10, inciso E y F, van a encontrar ustedes, denle una lectura general, por favor. Jóvenes, hay algo tan especial acá que parece necesario recordar también. A ver, ¿quién? Me imagino que sí se recuerda, porque veo acá que están actualizados ustedes. Otro tema que es necesario recordar o repasar en este momento. Cuando decimos esto, es el control jurisdiccional de la función ejecutiva, ¿va?
o administrativa. Aquí de inmediato piensa uno que solamente los resultados del organismo ejecutivo. Y no es así, ¿va? Exactamente. Ustedes saben que el organismo ejecutivo, es cierto pues que es el organismo responsable de manera constitucional e inmediato entonces para prestar los servicios, ¿no? Para autorizar el ejercicio de un derecho, etc. Pero, vengan, si fuera un tema del INGUAT, autorizar el funcionamiento de actividades, ¿verdad?, hotelera, de un complejo, allá por Sololá, Guanajachel, para hablar algo y motivarnos. Esa función, ¿a qué ministerio considera ustedes así? En su lógica, le corresponde conocer y autorizar su funcionamiento. Es materia de turismo, ¿no? Para que le den cabida. ¿De Relaciones Exteriores? No. ¿Y el No de sé. Finanzas? ¿Cómo? ¿El de Finanzas? No. La autorización, dije, de un complejo hotelero. Ministerio de Cultura y Deporte. No, de infraestructura. No. Al INGUAT. Al INGUAT. Quien habló es Sheni, ¿va? Sí, licenciada. Sheni no es, qué bien. INGUAT. INGUAT, ustedes. Y al mencionar el Instituto Guatemalteco de Turismo, sabemos que es una entidad de la administración pública, pues, pero no corresponde al Ejecutivo propiamente, ¿no? Es una entidad descentralizada, ¿no? Otro ejemplo. Si ustedes fueran los interesados, o bien como abogados, y les dicen, mire, licenciado o licenciada, tenemos necesidad de sacar o activar en una manifestación de cualquier razón en la antigua Guatemala. En Guatemala se da esto porque hay patrimonio ahí, hay muchos monumentos y todo eso, y los ciudadanos antigüeños son muy celosos, ¿no? Cuidan mucho su patrimonio, porque se está afectando, está dando mal uso al Palacio de los Capitanes Generales, por ejemplo, ¿no? O algunas ruinas por ahí están dando mal uso, y bueno, hay muchas cosas inmorales, etc. Y creo, como no nos ponen atención, queremos manifestar, para que se nos escuche. Sabemos que hay libertad de organización, ¿va? Y de manifestación. Pero esa actividad externa, pues, y pública, ¿va? Debe saber el Estado, debe conocer la autoridad que corresponde. ¿Ante qué autoridad consideran ustedes deben ir estos ciudadanos a plantear la solicitud y que se les autorice su manifestación? Bonita ocurrencia, ¿va? ¿Municipalidad? No exactamente. Ministerio de Gobernación. Perfecto, Jorge Marlo. Ministerio de Gobernación. ¿Por qué? Porque se refiere a la seguridad interna. Seguridad interna. Entonces, Gobernación Departamental de la Antigua Guatemala Jóvenes es entidad del organismo ejecutivo, propiamente, ¿o no? Lo que estoy haciendo yo, poniendo en práctica conocimientos de ustedes. No, fíjense que la gobernación no es parte del Ejecutivo propiamente, porque él está trabajando allá en el departamento. Su ámbito territorial es el departamento de Zacatepeque, ¿no? Es parte de la administración pública. Es cierto, es parte de la administración pública. Es una entidad administrativa. El INGUAT
es parte de la administración pública, ¿verdad? Cierto. Para una actividad especial o un servicio especial que le corresponde al Ejecutivo, pero para facilitar a delegado. Y el tema que estábamos manejando como ejemplo de la autorización de la línea de transporte fue dirigida al Ministerio de Gobernación, perdón, de Comunicación a través de la Dirección General de Transporte, ¿no? Estamos poniendo como 3 ejemplos. Ahí estamos frente a una entidad u órgano administrativo del Ejecutivo. ¿Estamos? Bueno, puse este ejemplo, ahora les pregunto. ¿Se recuerdan ustedes el tema que estudiaron ya Administrativo 1? Sistemas de organización de la administración pública. Repito, sistemas de organización de la administración pública. Es un tema muy bonito. No se recuerda. Alguien que me diga no, entonces yo sigo. No, licenciado. César, muy bien, Franco. ¿Alguien más? Sí. Sí. No. Perfecto. Juan José Alessio Alvarado. Exactamente, se recuerdan todos. ¿Verdad que es bonito recordar? En este tema nos enseñaron, pues, los sistemas de organización de la administración pública significa, jóvenes, la estructuración por niveles de esa gran administración pública, que le corresponde al organismo ejecutivo, ¿cierto? Pero en virtud de la ley, el organismo ejecutivo ha delegado, por medio de la ley, la prestación de un servicio público. ¿Sí? Y de ahí entonces, para prestar ese servicio público determinado o específico, por ejemplo, la educación superior, ¿a través de qué institución se presta? Nuestra casa, la USAC. ¿Sí? El deporte le corresponde al Ejecutivo, pero en virtud de la ley ha delegado a una entidad que se llama Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, ¿no? Muy bien. Se creó la municipalidad, ¿no? Está el INCUAT, está el Banco de Guatemala, está el IX, INACOP, etcétera. Y las gobernaciones que dijimos hace un ratitillo. Claro, cuando ustedes analizaron este tema, pues eso fue amplio, ¿no? Pero en este momento, a mí me interesa que ustedes se ubiquen. Cuando hablamos de la administración pública, cuando hablamos de la función ejecutiva o administrativa, jóvenes, se refiere pues a la función que realiza tanto las entidades del organismo centralizado, que es el organismo ejecutivo, a través de sus 12 ministerios. Hay 14 ministerios, pero 12 ministerios realizan función administrativa. Y las otras dos, que es el Ministerio de la Defensa y Relaciones Exteriores, ellos realizan una función especial, tiene ley especial. Pero el organismo ejecutivo, para prestar servicio público determinado y específico, señores, lo hace a través de los 13 ministerios, centralizado. Pero una función específica, la educación superior, pues delegó a la USAC. El deporte a la Confederación, a la función bancaria financiera al Banco de Guatemala, ¿no? La función de turismo, atender al turismo internacional, pues el INGUAT, ¿verdad? Todo esto. Los asuntos de cooperativa, INACOP, la de energía eléctrica, el INDE, ¿verdad? Una serie de instituciones descentralizadas. Y la entidad de la gobernación departamental es una administración desconcentrada, porque este funcionario público allá en Zacatepec, si el antiguo Guatemala te sucede, es delegado, es representante del presidente de la República, ¿no? Él actúa allá en nombre y representación del Ejecutivo allá.
Al decir ejecutivo, también podrá ver la seguridad que mencionamos, la manifestación. Eso, en primer lugar, uno pensaría, al Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Si es de salud, Ministerio de Salud. Si es de educación, Ministerio de Educación, ¿verdad? Si es de trabajo, Ministerio de Trabajo, etcétera, economía y así. Sin embargo, en virtud de la ley, es que el gobierno, el presidente de la República, como organismo ejecutivo, como órgano centralizado de la administración pública, ha delegado esa función particularizada, ¿verdad?, en un departamento, en una jurisdicción territorial determinada. Por lo tanto, jóvenes, recordando pues, los sistemas de organización de la administración pública en Guatemala, ¿no?, hay 3 niveles. Centralizado, el organismo ejecutivo, dijimos, con sus 12 ministerios. Descentralizado, en nuestro caso, estas entidades, ¿no? Ojo, hay entidades con autonomía, ¿no? Ustedes han escuchado ese concepto. Son 3. La Universidad de San Carlos, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y las municipalidades. ¿Sí? Son 3 entidades descentralizadas. En la Constitución Política están calificados como descentralización autónoma. Autónoma. ¿Por qué razón? Porque tienen, o se caracterizan, pues, por elegir su propia autoridad, manejar sus recursos humanos. Bueno, el financiero, hay discusión, ¿eh? Tiene su propio territorio, emite disposiciones legales, ¿no? Porque el INGUAT emite acuerdos, resoluciones, ¿saben? ¿No? Tiene facultad legislativa. Además, tiene iniciativa de ley. Nosotros elegimos nuestras autoridades, ahí participamos, elegimos decano, elegimos rector, ¿verdad? Pues en el ámbito municipal, pues se elige al alcalde, ¿verdad?, su concejal, etcétera, lo elegimos en un determinado tiempo. Ellos allá cuentan, administran un territorio determinado que es del municipio, ¿verdad? Y tiene facultad para emitir sus leyes, administrar sus recursos, ¿no? Administrar sus recursos. Igualmente, la Confederación Deportiva Autónoma, se eligen las autoridades deportivas donde participan los deportistas, ¿no? Tiene facultades especiales para emitir sus normas, dispone y desarrolla su actividad, ¿verdad? Pero aquí la autonomía, ahí es la discusión. La autonomía acá no funciona a cabalidad. ¿Por qué razón? Porque el organismo central, o sea, el organismo ejecutivo a través de finanzas públicas, te traslada suma de dinero, ¿no?, en el presupuesto nacional. Con esa presencia, con esa interferencia del organismo central al aspecto financiero, señores, la autonomía se quiebra. No hay tal autonomía a cabalidad. No funciona la autonomía en ese sentido. Bueno, y las otras entidades, entonces el ICS, el INGUAT, el Banco de Guatemala, etcétera, son entidades descentralizadas. No cuentan con autonomía. Un compañero de la clase anterior decía, entonces, tienen semi-autonomía, ¿no?, que podría aplicarse, pero técnica y legalmente eso no existe, ¿no? La doctrina dice descentralización administrativa con mayor vínculo. Serían estos, Banco de Guatemala, INGUAT, etc. Y descentralización administrativa con menor vínculo sería la USAC, la municipalidad y la Confederación Deportiva. ¿Por qué? Porque eligen sus autoridades. Ahí nombra, el Ejecutivo no nombra a sus representantes, como sucede en otras entidades, ¿verdad? En el INGUAT, en el ICS, el Banco de Guatemala y otras, está presente el gobierno, el presidente de la República, porque ahí nombra a su gerente, nombra a su director o su presidente, depende del nombre que tenga, es el presidente de la República el que nombra. Además, hay muchas interferencias, además del financiero, ¿no? Mucha interferencia. Por eso es que esas entidades, no sé si en la ley orgánica del Banco de Guatemala consigna ahí el concepto autónoma, pero como tal no existe, ¿no? No existe. Eso está mal consignado, un error de legislador en este caso. Para jóvenes, este es un recordatorio, ¿va?, que nos sirve cuando hablamos en términos general administración pública. De esa manera, entendido pues, abarca los 3 niveles de la organización administrativa en Guatemala. Muy bien. ¿Hay alguna duda de parte de ustedes?
Silic, cuando dice descentralizado, se refiere también a desconcentrado. O sea, ¿eso es un sinónimo o es algo diferente? No, Dani. Dani, hay que leer. Es parte del administrativo 1. Aquí lo que hago yo, solo recordando. Pero, el contexto. La descentralización se refiere a la prestación de un servicio público determinado, ¿ya? Con menor o con poco, pues, vínculo o relación con el organismo ejecutivo. ¿Sí? Sí, porque el presidente de la República no nombra al rector en este caso, ¿no? Aunque políticamente ahorita, por el conflicto que estamos, es otra cosa, ¿no? Pero allá es la propia población estudiantil, docentes y profesionales, elegimos a un rector, ¿verdad? En nuestra facultad igual a un decano. O bien, parte de ustedes eligen estudiantes, de parte de nosotros elegimos a un catedrático que nos represente en el Consejo Superior Universitario. Es decir, pues nosotros mismos trabajamos internamente, ¿no? Que la ley nos va a apuntar. La Universidad de San Carlos nombra a su personal, porque el nombramiento de nosotros, si bien es cierto, a través de la facultad, pero es la autoridad máxima, el Consejo Superior Universitario, ese es nuestro jefe, ¿sí? Territorialmente, pues tiene una ciudad universitaria, pero funciona a nivel nacional, ¿sí? Tiene libertad la Universidad de San Carlos de impartir la cátedra, libertad de cátedra le llama, ¿no? Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo acá, estoy hablando con pleno conocimiento, pues, y nadie me dice, mira, no enseñes esto porque eso no va, o hablas mucho, o sin sentido. Nadie me puede decir eso. Yo tengo conocimiento y capacidad de desarrollar el contenido de mi curso. Libertad de cátedra. No me dice un ministro, el presidente, mira, eso no se enseña. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto me paga? ¿Cuánto gasta la universidad para construir un edificio? Pues ese es, digamos, tema o problema de la USAC. No hay interferencia del Ejecutivo. Eso significa eso, ¿no? La descentralización. Hay delegación, es cierto, pero con libertad para desenvolverse y desarrollarse, ¿no? En el ámbito que le corresponde. Ahora, la desconcentración, que también es delegado, pero no tiene libertad de actuación. La desconcentración significa que la persona que está ahí representando esa desconcentración, en el caso de la gobernación, ese gobernador departamental no puede actuar sin, digámoslo de esa manera, sin el consentimiento del presidente de la República. ¿Estamos? Eso no tiene libertad plena para actuar. Lo hace a nombre y representación del Ejecutivo. Y la descentralización actúa por sí solo, ¿no? Actúa por sí solo, con base a su ley. La gobernación departamental o las gobernaciones hoy día, jóvenes, no tienen ley particular. Con anterioridad, sí. Antes de las reformas de la Constitución, allá por 1993 y 94, las gobernaciones contaban con una ley de gobernación departamental, se llamaba. Pero a partir de la modificación de la administración pública, es que la desconcentración en Guatemala, en primer lugar, se particulariza, pues, en las gobernaciones departamentales, en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso. En otros estados, en otras sociedades, pues, pudiera darse, pues, otras figuras, ¿no? Administrativas en ese sentido. Pero en el caso nuestro, en Guatemala, es la gobernación departamental. O sea que él no puede actuar por sí solo. ¿Estamos? Ahí se caracteriza una desconcentración administrativa. ¿Está delegado para realizar un servicio? Sí, pero no tiene libertad para actuar, sino que debe contar con la anuencia o consentimiento del superior, de su jefe, presidente de la República. Es un representante, pues, del presidente en un departamento, así, a secas, ¿ya? Sencillo y simple en este sentido. Bueno, entonces, jóvenes, no sé
Sí, he hablado mucho, pero ustedes me dirán, y yo quisiera pedirles un favor. Con el material que trasladé hoy, lean por ahí el objeto del control jurisdiccional y la finalidad del derecho procesal administrativo. Son dos cositas muy sencillas. Tienen que leer por ahí el objeto, el derecho procesal administrativo, propiamente la función administrativa o ejecutiva de la administración pública. Pero también debe tener claro que un presidente, un ministro, un gerente, un rector, un alcalde, realiza otras actividades, ¿sí? Es decir, en principio, su actividad administrativa o ejecutiva. Para eso están, porque ellos son parte de la administración pública. Sin embargo, como persona, puede realizar también una actividad muy personal. Y con esa actividad personal, él, siendo funcionario público, puede afectar un derecho. De derecho privado o derecho público. Puede afectar, puede violentar un derecho en ese sentido. Por lo tanto, podrá ser sujeto de control, pues, jurídico, es cierto, pero de otro tipo. Puede ser penal, podrá ser civil, ¿verdad? Y además, como funcionario público, es una función política, porque está a la par del presidente de la República. ¿Va? El presidente de la República, usted se recuerda que realiza dos funciones, función política y función administrativa. Función política porque es político él, ¿va? Porque es propuesto por un partido político, elegido en proceso, etcétera. Pero él, al estar sentado ahí, tiene que realizar o prestar el servicio público a la sociedad, a que se debe. Pero no lo hace personalmente, sino que a través de los ministros, ¿no? Y a través también de las entidades descentralizadas o desconcentradas que acabamos de realizar. Y en ese sentido puede afectar un interés político. Por lo tanto, puede ser sujeto a un control político. Y el control político en Guatemala, jóvenes, se lleva a cabo, pues, por medio de los diputados de la República, del Congreso de la República. El proceso se llama de interpelación. Interpelan a un ministro de Estado porque supuestamente ha violentado un derecho, no ha cumplido con su función, etcétera, pero son meramente situación política, de interés político partidista, ¿no? Por lo tanto, un funcionario público como representante de un órgano administrativo puede ser controlado judicialmente. Además, por medio del contencioso administrativo, porque a eso se refiere la función administrativa, también puede ser controlado judicialmente de carácter penal, civil, o controlado políticamente a través de la interpelación. Todo esto está resumido en el documento que les envié. Descansemos y nos vemos el martes, primero Dios. Para ese día, mantengan ahí el documento y la hojita esta, porque ahí esto nos va a servir para la próxima clase. Y las dudas que tengan, jóvenes, por favor, planteen en la próxima clase. ¿Estamos? Muchas gracias. Licenciado, disculpe, una pregunta. Gracias, licenciado. Sí, Pablo. Usted mencionó algo sobre sentido negativo y positivo, pero no apunté bien si era sobre el silencio administrativo o sobre qué hablaba. Silencio administrativo, Paula Michel. Ah, ok, gracias. Silencio. Ustedes se recuerdan, porque como no es tema de este curso, pero vale la pena recordar cuando se produce. Aquí solo vamos a hablar de silencio administrativo, pero está ahí en la pregunta. Fíjense, pues, efecto positivo y efecto negativo. Sabemos, ¿va? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si es efecto positivo, significa, jóvenes, que a pesar del silencio, pero eso sí, con base a la ley especial o específica, ¿va? Que esa misma ley lo diga taxativamente. Aunque se produzca el silencio administrativo, el sujeto de derecho podrá continuar su trámite. Y en Guatemala, para esta materia, el tema, mejor dicho, de silencio administrativo, con efecto positivo, aparece en la ley de parcelamientos urbanos. Anoten por ahí. Hoy están grabando ustedes, ¿verdad?
y también en materia de salud pública. Cuando alguien recurre ante un órgano administrativo del Ministerio de Salud Pública a pedir autorización de venta de un producto alimenticio, una leche, un consomé, o qué sé yo. Porque ahí están los técnicos, laboratorios que examinan, ¿no? Si es de buena calidad, etcétera, se autoriza. Y si no, pasaron los 30 días y no hay resultado, pero el mismo Código de Salud dice, producido el silencio administrativo, efecto positivo, dice la ley, podrá continuarse con el trámite, ¿no? O en este caso, lo toma favorable y pone en venta su producto. Parcelamientos urbanos es para un notario. Cuando un notario hace una escritura pública porque su cliente viene y desmembra una fracción de terreno para vender o para dar a su hijo, qué sé yo, aquí en los parcelamientos urbanos solo sucede en las cabeceras municipales, cabeceras departamentales. Para ello, para fraccionar un terreno, un lote o una casa, si ustedes quieren, hay que ir a la municipalidad. A la municipalidad a pedir autorización, petición. Si la municipalidad pasaron los 30 días y no hay resultado, pues viene el cliente y me dice, mire, Lic, pasaron los 30 días y la municipalidad no dijo nada. No se preocupe. Y como sabemos, la ley de parcelamientos urbanos lo establece con claridad. Esto se tiene por efecto positivo. Es decir, nos habilita a hacer la escritura. Eso es. Nos faculta realizar o poner en práctica nuestro derecho a petición, aunque no haya el resultado efectivo, notificado efectivamente en la resolución. Eso es el efecto positivo. Y el efecto negativo es aquello que no hay, pero la ley dice debemos contar para el transporte, por ejemplo, para que el pobre transportista en sus camionetas debe colocar ahí el documento que está autorizado para circular. Si no pone eso a la vista, la policía le dice, mire, señor, usted hay competencia acá, desleal, no autorizado, etcétera, ¿no? Fantasma, le dice, hasta los taxis, ¿se recuerdan eso? Esa palabra fantasma, ahí aparece. Entonces, para ello, hay que contar con la resolución, porque se produjo el silencio administrativo con efecto negativo, entonces, no faculta actuar. Hay que exigir a través del amparo. Bueno, este es muy bonito y podemos pasar toda la noche platicando. Descansen, jóvenes.